Bienvenidos. Nosotros somos el equipo 1. Está conformado por la compañera María Alejandra, Citlali, Leticia, Gustavo y su servidora. Congreso Higiénico Pedagógico 1882. Este se logró en el tiempo de los liberales, que permitió una restauración moderna al Estado mexicano. Fue conseguido en el periodo de Benito Juárez, cuando él estuvo en la administración pública. El Congreso Higiénico se basa en la educación, en una adecuada higiene, en materiales didácticos para los alumnos y en un ámbito adecuado para el docente. El Congreso Higiénico Pedagógico se enfoca más a la cuestión escolar, sin perder de vista el aspecto higiénico y además la relacionar con la autoridad del Estado, como primer medidor de los principios reglamentarios y disciplinarios del ámbito educativo y social. Era entendido de que el objeto del estudio es compartir un fenómeno social más amplio y que no surge de forma aislada, ya que es importante su estudio como hecho sociohumano. Sin más Primer preámbulos. Congreso Nacional de Instrucción Pública de 1889 a 1890. Baranda tiene la idea de organizar un magno proceso de instrucción para discutir la problemática de México en materia educativa con el fin de generar soluciones. El primer Congreso de Instrucción Pública fue llamada por el mismo Baranda Congreso Constituyente de la Enseñanza. Se inaugura el 1 de diciembre de 1889 y se desarrolla hasta el 31 de marzo de 1890, fecha en la que se clausura dicho evento. Se hizo necesaria la convocatoria de una reunión especial y este fue el foro adecuado para discutir los aspectos educativos. En dicho evento se diagnosticó la situación de la educación y se definieron los lineamientos y las políticas que tenían que seguirse en materia educativa durante el Porfiriato. En síntesis, no había acuerdos precisos. Prueba de ello era que cada estado del país establecían los parámetros que se creían adecuados para la enseñanza. Los puntos sometidos a discusión fueron la uniformidad en su enseñanza en los 3 grados, que son primaria, preparatoria y profesional. Las actividades del Congreso Baranda definió con toda la claridad la posición del Estado ante la grave responsabilidad de atender la educación pública nacional. Las actividades para su resolución se dividieron de la siguiente manera: enseñanza elemental obligatoria, escuelas rurales, maestros ambulantes y colonias infantiles, escuela de párvulos, escuela de adultos, escuelas de instrucción de primaria superior, medios de sanción de la enseñanza primaria laica y, por último, emolumentos de maestros. El informe final fue presentado por el secretario Luis Ruiz. En este documento se presentaron las 124 resoluciones aprobadas y las proposiciones respectivas para hacerlas cumplir, que son las más destacadas, como las he mencionado anteriormente. Hablando del segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública, que fue similar al primero, sin embargo, en esta ocasión, en vez de 3 miembros encargados, fueron 5, dando inicio el 1 de diciembre de 1890 y culminando el 28 de febrero de 1891. Durante este periodo se realizaron 26 sesiones que en un principio habían sido previstas para celebrarse 2 por semana. En cambio, se hicieron 3 por semana, por lo que pudieron aprobar 83 conclusiones referentes al tema de la educación en México. En estas sesiones se abarcaron temas relevantes a cómo, dónde y quién debe enseñar. Para comenzar, considero importante mencionar que en este Congreso se aprobó la primaria elemental como obligatoria a partir de los 6 años y además de contar con sus vacunas correspondientes como requisito indispensable para poder entrar a la escuela. Introducieron los libros de texto como una de las principales herramientas para el aprendizaje, recalcando que estos libros deberían de ser claros y concisos. En ellos se encontrarían información resumida de la materia con el fin de servir como repaso o material de estudio para la preparación de un examen. En cuestión de los métodos, se concluyó que los procedimientos a implementar en las escuelas deberían de estar apegados a la normatividad y principios básicos de la educación, manteniendo la importancia de la higiene, metodología y, por supuesto, la disciplina. En las escuelas normales
hablando del tema, se instruyó la orden de tener una escuela normal como mínimo en cada estado para la formación y capacitación de los docentes, los cuales cumplirían con 6 meses de prácticas para prepararse para el examen profesional. Ahora bien, antes de culminar con esta presentación, es importante brindar un espacio para hablar sobre un personaje trascendente durante la época del Porfiriato, Justo Sierra Méndez, a quien se le ha denominado Maestro de América desde 1948 debido a sus aportaciones en materia educativa. Pero, ¿qué hace tan relevante a este personaje? Pues bien, en 1901, Porfirio Díaz eligió a Justino Fernández para ocupar el cargo de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, quien a su vez nombró como subsecretario de este departamento a Justo Sierra Méndez, quien a partir de ese momento tuvo una creciente influencia en la instrucción pública. Un dato importante es su ímpetu de profesar la filosofía positiva, convirtiéndola en una política de gobierno, o por lo menos parte de ello. Primero, creó el Consejo Superior de Educación Pública, sustituyendo la junta directiva de la administración anterior. Pero ojo, el aspecto más relevante de todo esto fue que se seleccionaron a personas que representaban los diferentes niveles educativos con la finalidad de estandarizar los procesos, generar planes de estudio, retomar las recomendaciones de los congresos de años anteriores y extender la educación por igual a todo el país. Y aunque la misión era bastante ambiciosa y no incluía la educación rural en estos planos, por lo menos resultaría una mayor población con mejor educación que en años anteriores. Años más tarde, se creó la Ley de 1905, la cual creaba una nueva Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, tarea que le fue adjudicada a este personaje tan importante, con el objeto de que la educación pública pudiera transmitirse en el sentido del servicio popular, cuestión que se ve reflejada años más tarde en 1908, cuando se establece que la educación sería laica, gratuita, estética e integral. El proyecto educativo de Justo Sierra fue sumamente amplio y podemos decir que no solo contribuyó a los fines perseguidos en aquella época en la esfera política y en la esfera educativa, sino que fueron hechos de tal trascendencia que hasta el día de hoy podemos darnos cuenta del impacto que tuvo pues todo este conjunto de hechos que denominamos como el proyecto educativo de Justo Sierra. Entre lo principal tenemos 3 aspectos. El primero es la Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal y los territorios de 1908, donde se cambia el término de instrucción por el de educación, donde ésta debía ser integral, física, intelectual, moral y estética, pero también nacional. Esta última es sumamente relevante ya que se estudiaba la historia, la patria, la geografía mexicana, el civismo constitucional y a su vez pues contribuía a la imagen de un México liberal y progresista. También pues Justo Sierra auspició el Ateneo de la Juventud en 1909, que pues sabemos que esta fue la cuna de muchos pensadores, filósofos e intelectuales que también tuvieron amplias contribuciones al Estado mexicano. Y por último, pero no menos importante, la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1910, cuando pues él fungía como la máxima institución educativa a nivel federal. La obra y el legado de Justo Sierra no solo puede percibirse en todos los logros que obtuvo durante su vida, sino también en un grupo de personas que fueron formadas e influenciadas por él. Los invitamos a que conozcan y a que investiguen acerca de estos personajes que fueron también bastante relevantes en la historia de nuestra nación. En primer lugar tenemos a José Vasconcelos, a Antonio Caso después y a Alfonso Reyes por último. La importancia y el legado de Justo Sierra recae en que comprometió al Estado a ser el aparato educador para todo el territorio mexicano, por lo menos en concepto a nivel constitucional, y que también el sistema educativo pues fue nutrido con un fuerte nacionalismo liberal.
A su vez, pues esta etapa es como una revolución social, puesto que pues hubieron cambios de paradigma en muchos ámbitos debido pues a las corrientes positivistas y todos los movimientos intelectuales surgidos en esa época. Mi conclusión. Debido al vínculo que se dio entre higiene y educación, fue fundamental para las consecuencias del proyecto sanitario del Estado porfiriano, para lo cual fue clave el papel de las autoridades del gobierno y con el interés mostrado. Se dio un avance y se puso en marcha los programas higiénicos y educativos en las escuelas. En conclusión, los políticos de la era porfiriana se obsesionaron por lograr la unificación nacional, impedida, en primer lugar, por la diversidad. Después de atravesar un periodo de estancamiento a consecuencia de los malos manejos e inconformidades que resultaron con la salida de los franceses de México, llegó al poder Porfirio Díaz, considerado como el impulsor del desarrollo de nuestro país, ya que se enfocó a fortalecer ciertos aspectos que le dieron un notable avance a México, como por ejemplo la infraestructura, la economía al tener inversiones extranjeras y por supuesto la educación, influyendo en la profesionalización de los docentes y la sistematización de la educación en México, buscando modelos y estrategias educativas que se pudieran implementar, pasando el Congreso Higiénico Pedagógico, así como el primer y segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública que dejaba y concluían bajo qué preceptos y condiciones se debían de dar el aprendizaje. Si bien el sistema educativo mexicano actualmente es bastante criticable, para comprenderlo en su totalidad es necesario sumergirnos en esta época de finales del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? Donde se gestaron las primeras pinceladas en la consolidación de un verdadero sistema educativo amplio, con fundamentos, ¿no? Donde pues aunque dentro del plan de Porfirio la educación pues jugaba un papel político en unificar a la nación, en darle una identidad nacionalista, sin duda pues sentó las bases de todo nuestro sistema actualmente, ¿no? Y en ese sentido pues todos los congresos y todos los esfuerzos y todos los personajes involucrados pues fueron dirigiendo el rumbo que tenía que llevar la educación, y es por eso que necesitamos comprenderla y sumergirnos en su estudio. Pese a los retrocesos en materia de democracia y sacrificios de la clase obrera, que se vieron fuertemente reflejados durante la dictadura de Porfirio Díaz, debe hacerse el reconocimiento correspondiente a los avances en términos de infraestructura y comunicaciones, como es el caso de la llegada de los primeros ferrocarriles y la industria automotriz. Adicionalmente, considero que una de las cuestiones más trascendentes fue el avance educativo que se logró gracias a diferentes personajes y leyes formuladas. En esta etapa, el positivismo jugó una fuerte influencia en términos de estandarización de procesos y métodos pedagógicos, debido a la constante lucha de los liberales y su ímpetu de conocimiento y avance.